Buenas noches, iglesia. Hoy vamos a estar viendo en el libro de los jueces el capítulo número 13, que tiene que ver con el nacimiento de Sansón. Entonces vemos que el pueblo de Israel volvió después de que había estado otro juez al frente de ellos, y cuando murió queda el pueblo por un buen tiempo sin tener ningún juez. Y en ese tiempo, nuevamente, el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo, como dice acá en el capítulo número 1, en el capítulo 13, el versículo 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Fue el tiempo de esclavitud más largo que ellos estuvieron que estar viviendo, en el cual la opresión fue muy grande, pero en medio de esa opresión Dios ya estaba preparando el siguiente juez. Un día se le apareció a la esposa de Manoa, que era el esposo el papá de Sansón. Se le apareció a la esposa, que era una mujer estéril, ella no podía tener hijos, y le dijo el ángel de Jehová, que representa a Cristo. Cuando veamos ángel de Jehová, hace referencia a Cristo. Se le presenta y le anuncia que iba a tener un hijo. Imagínense, una mujer que ya no tenía ningún tipo de esperanza. El Señor le dice: vas a tener un hijo y será nazareo. Desde su nacimiento hasta que el día que muera será nazareo. No, entonces no debería de tomar vino, ni comer uvas, pasas, ni las pasas de las uvas, ni cortarse el cabello. Incluso la madre tenía que abstenerse también a tomar vino, él nunca podría tomar vino, ni la madre tenía que tomar tampoco sidra, y ni tocar ninguna cosa inmunda. O sea, más que todo hace referencia a lo que era cualquier tipo de cadáver. Y no se podía acercar exactamente a ningún muerto. Vamos a mirar aquí que nos dice número 6, del 2 al 21. Lo vamos a leer para tener claridad de todo lo que conllevaba hacer el voto de un nazareo. Del 2 al 21 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo del nazareo, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo de voto del nazareo no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se ha cumplido los días de su apartamiento a Jehová, o sea, apartamiento a Jehová, y será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni siquiera, ni aún por sus padres, ni por sus madres, ni por hermanos, ni por hermanas. O sea, así haya un parentesco, él no se podría acercar a ningún pariente que haya muerto, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo del nazareto será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. El día octavo traerá 2 tórtolas y 2 palomillos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro como holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareto, y traerá un cordero de un año,
en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día de que cumpliere el tiempo del nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año, sin tacha en holocausto, un cordero de un año, sin defecto de expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda de sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura de canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espadilla separada. Después del nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley del nazareato. Entonces, y dice luego, Jehová habló a Moisés diciendo, es hasta ahí. Entonces vemos que las exigencias eran muy altas, y esto era lo que tenía que cumplir Sansón. Era Sansón. Entonces el Señor le está diciendo, será un hombre totalmente apartado para él, para cumplir el propósito al cual lo está llamando Dios, ¿no? Y oró inmediatamente, oró Manoa, que es el padre de Sansón, pidiendo otra visita nuevamente del ángel de Dios. O sea, quería tener seguridad que le ratificara esto, que fuera cierto y que no fuera como una ilusión y que no se llegara a dar a cabo. Él pidió nuevamente esa visita, y el ángel apareció nuevamente a la mujer y a su marido para ver al visitante divino, dice ahí. Manoa ofreció entonces prepararle una comida para el ángel, pensando que era un hombre normal, pero el ángel se negó a comer y sugirió que el cabrito fuera ofrecido como un holocausto, que lo hicieran de manera como ofrenda, como vimos la vez pasada, como acabamos de leer, que se hacían las ofrendas, ¿no? Entonces, que en vez de hacer una comida normal, se hiciera un holocausto. Al preguntarle su nombre, él le dijo, admirable. ¿Qué dice? Que es uno de los nombres ¿de quién? Del Señor. Admirable, consejero, príncipe de paz. ¿No es verdad? Pero aquí le está diciendo cuál es su nombre, y él contesta, admirable. Manoa y su esposa entonces quisieron, adoraron y se postraron a tierra, y recibió el holocausto de ofrenda de harina. Hicieron un holocausto de ofrenda de harina también. Nació entonces ya este pequeño, o sea, se llevó a cabo ya el embarazo, todo esto, el cumplimiento de la promesa. Y cuando ya nació, su nombre es Sansón, que significa pequeño sol. Entonces, cuando pensaron que Sansón, cuando a nosotros nos hablan de Sansón, todo el mundo piensa generalmente es el hombre fuerte, que tiene mucha
pero nunca pensamos que ese hombre fuerte, que esa fuerza era cuando el Espíritu de Dios venía a Sansón y daba el poder para llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo, ¿no? Pero se nos olvida recordar que Sansón fue un hombre de un carácter muy débil, porque no podía sostenerse en cuanto a los principios del Señor, en cuanto a lo que se le demandó. Fue un hombre que titubeó muchísimo. Y su gran debilidad fueron las mujeres. Esa fue la gran debilidad de Sansón. Entonces él estaba dispuesto a conseguir mujeres sin ponerle problema a la situación. Practicó el engaño, tuvo compañerismo con 30 filisteos, o sea, los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y él hizo amistad con ellos, tuvo amistad con ellos. Fuera de eso, era un hombre muy mal geniado, de un carácter vengativo, porque cuando veamos lo que él hizo, vamos a darnos cuenta que él tomó venganza en un momento dado. Era un hombre vengativo y estuvo asociado también con una mujer, con una prostituta, con una ramera. Reveló el secreto del poder del enigma, muy confiado de sí mismo, y quebrantó ese voto nazareo que él había llevado a cabo, ¿no? Porque él quería, pues el Señor, eso era un secreto, de dónde venía su fuerza, era un secreto. Sin embargo, él terminó quebrantando esto. Esto es en cuanto a lo que se refiere ya al nacimiento de Sansón, lo que se le está demandando como nazareo, que fue lo que acabamos de leer, entendiendo y recordando que la mujer no podía tener hijos, pero Dios trajo esa promesa de darle un hijo que sería el siguiente juez que ayudaría a liberar al pueblo de Israel. Ahora viene aquí en el capítulo número 14, eso es en cuanto al 13, como lo más importante. En el capítulo número 14 vamos a ver a Sansón con la mujer filistea, que es con la mujer que él celebra sus nupcias. Y sus padres nunca estuvieron de acuerdo, y ella era una filistea. O sea que del pueblo de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Entonces aquí dice, por ejemplo, cuando les dice Sansón a los padres, le dice él, dice en el capítulo 14, vamos a leer del 1 en adelante, dice: descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos, se enamoró de una vez, y subió y le declaró a su papá, o sea, de regreso, ya de allí, le dijo a su padre y a su madre: yo he visto en Timnat a una mujer hija de los filisteos, os ruego que me toméis por mujer, que la toméis por mujer. O sea, que aceptaran sus padres y bendijeran esa relación que él iba a tener, y que la aceptaran como su mujer. Entonces los padres inmediatamente le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni de nuestro pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos, de los paganos, de los que no eran piadosos, de los que eran enemigos del pueblo de Dios. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, vemos a Sansón, un hombre que muy centrado en él, muy egoísta, buscando solamente lo que él quería y su propio bienestar, sin ver todo lo que era la demanda de lo que Dios quería hacer con él. Pero sin embargo, pues, nos podemos dar cuenta que el Señor, a pesar de todo esto, por eso vemos la fidelidad de Dios, a pesar de todas esas circunstancias, Dios usó las malas decisiones también de Sansón para traer liberación al pueblo de Israel. Y ya nos vamos a dar cuenta de todo esto. Entonces, vemos entonces aquí que, primero que todo, él gobernó durante 20 años, lo cual fue un tiempo muy, muy prolongado. En la primera vez que él tuvo que clamar, en la primera vez que él tuvo una falla bien grande, él clamó para que Dios le preservara su vida, y realmente Dios preservó su vida. Y en la segunda,
Dios le concedió también la muerte cuando él la pidió, pero con el fin de ¿qué? De llevar a cabo el propósito de poder liberar al pueblo de Dios, que lo veremos ya muy al final, y en ese momento Dios le concedió también poder morir en las circunstancias que iba a morir, pero estaba dándole la libertad al pueblo. Entonces, Sansón era terco, vemos que era una persona terca, sin embargo, se casó con esta filistea y sus padres se opusieron, pero sin embargo él insistió y lo llevó a cabo por encima de que sus papás no estuvieran de acuerdo, porque claro, los padres sabían que no era a lo que el Señor le había llamado, pero el muchacho quería hacer lo que le parecía. Entonces, cuando iba en camino a Timnat, ciudad de los filisteos, le salió a Sansón en ese momento un león, y el Espíritu de Dios vino y trajo poder sobre él, porque si no hubiese sido así, el león ¿qué? Lo acaba, pero ¿qué pasó? Él logró matar al león, como dice ahí en la palabra, y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y le dio el poder para derribar a este león, o sea, le dio esa fuerza tan tremenda, ¿no? Y así lo mató, y de regreso, cuando iba nuevamente, tenía que volver a pasar por el mismo camino, encontró al león nuevamente. ¿Y qué pasó? Allí había en ese momento un enjambre de abejas con miel dentro de lo del león. ¿Y qué le decía? Que los nazareos ¿qué? No podían ¿qué? Tocar nada que fuese, era inmundo todo lo que fuese muerto y que no podía acercarse y tocarlo. Sin embargo, ¿él qué hizo? Cogió la miel, cogió el enjambre, comió de la miel y le dio a sus papás sin decirles de dónde había sacado esa miel. Les compartió a ellos la comida, comió él y nunca le dijo a sus papás. ¿Por qué? Porque sabían que sus papás tampoco iban a estar de acuerdo con esa situación. Bueno, luego vemos acá que para lograr acá, a llevar a cabo esta boda, estas fiestas duraban 7 días. Y él hizo una gran amistad con 30 hombres de este lugar, con 30 amigos, que se hizo amigo de los filisteos, de 30 amigos. Y dijo que él tenía un enigma, y que si ese enigma a esos 30 se lo declaraban, si él se comprometía en darle los 30 vestidos, pues para que eran vestidos, debe ser que eran muy, muy costosos y eran muy especial. 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta le iban a dar. Entonces, ese era el enigma, pues ellos querían el enigma, conocerlo para poderse ganar eso. Eso era lo que Sansón les iba a dar a ellos. Entonces, ¿qué pasó? Tomaron a la esposa de Sansón y le dicen acá en el 15, dice, en el 7º día de la fiesta, le dicen, habían estado tomando vino, compartiendo comida, el banquete fue muy grande. En el 7º día le dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declares este enigma para que no te quememos a ti y la casa de tu padre. O sea que hubo una amenaza. Y ella, muy asustada de lo que ellos estaban diciéndole, porque la iban a quemar a ella y a su padre, ella fue corriendo a Sansón y le suplicó, le lloró que por favor le declarara el enigma, que dice aquí, y lloró la mujer, en el 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma. O sea, lo estaba manipulando con las palabras de lo que, para poder conseguir el enigma, poderlo conocer ella, porque ella no lo sabía, ni los padres de Sansón lo sabían. Aquí lo dice. Dice, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Y te lo había de declarar a ti? Entonces, ella le lloró y le seguía suplicando en ese último día, y efectivamente
él le declaró el enigma, él se lo dijo. Y veamos el enigma de qué se trataba. El enigma era una frase. La frase decía, bueno, teniendo en cuenta que un enigma es algo oculto para descifrarse. Y el enigma era, dice, donde había un enjambre de abejas. No, esperen, no era esa parte. Ay, ¿cómo era el enigma? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Claro, del devorador era el león, del fuerte, él era fuerte, el león. ¿Y qué salió? Salió dulzura. ¿Qué salió? La miel, el enjambre de miel que él había conseguido. Ese era el enigma y él no se lo había dicho a nadie. Sin embargo, se lo terminó compartiendo a ella y la esposa se lo compartió entonces a los 30 compañeros que habían estado allí en la boda, invitados durante esa semana. ¿Y qué pasó? ¿Qué batalla campal que hubo en ese momento? Sansón mató a los 30 hombres de escalón de allí y tomó sus despojos y se regresó a la casa de sus padres. O sea, él era en el último día ya de la boda y él abandonó a esta mujer allí, se regresó donde sus padres, se fue enfurecido por la traición que había tenido y porque ella de todas maneras lo entregó a los filisteos, amigos de Sansón. ¿Y qué pasó? Que el papá de esta muchacha se la entregó entonces al mejor amigo, dice aquí en el 20. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como a su amigo. El padre, después de que hubo ese abandono, porque Sansón se devolvió a su casa y esta mujer quedó muy entristecida, el papá se la entregó a su compañero. Y esto fue un dolor muy grande, tanto a Sansón, que lo veremos después, y para ella por ese abandono que sufrió en ese momento. Pero aquí vemos también lo que es haber confiado, haber puesto su confianza a Sansón donde no tenía que haberla puesto, por haber ido a hacer lo que no lo había llamado Dios a hacer. Pero bueno, vamos a mirar después qué de bien va a seguir sucediendo estar allí con los filisteos. Entonces, aquí quedaría lo que es el capítulo número 14, que es en donde la esposa de Sansón es entregada al compañero. Hasta aquí vamos a dejar. En el próximo ya veremos qué sucede cuando Sansón en un momento dado quiere regresar a buscar a su mujer, y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Entonces, iglesia, estemos muy atentos de esa enseñanza para que veamos los principios que podemos sacar de allí. Primero que todo, cuando el Dios nos llama a que no nos mezclemos con aquellas personas que nos van a sacar del territorio de lo que es el Señor, cuando nosotros conocemos, lo más seguro es que ¿qué? Nos vamos a la idolatría, lo que no es. Y el Señor por eso siempre nos ha llevado ¿qué? Celosos hacia Él todo el tiempo. Y Sansón finalmente, en su vida final, él siempre terminó retornando al Señor también, después de todas, como David. David siempre reconoció quién era Dios. Sansón también sabía también de dónde venía su poder. Él lo reconoció, pero nunca debió comentar las cosas que tenía que haber comentado, que eran secretos. Era un secreto que Dios le había dado. Y en cuanto al enigma, pues vemos que hubiese sido muy importante haberlo compartido con sus padres. Él mismo dijo, ni a mi padre ni a mi madre se lo he dicho. ¿Y yo por qué te lo voy a decir entonces a ti? Muchas cosas no deben ser secretos para los padres, porque ellos pueden darnos el mejor consejo. Una feliz noche, que descansen todos.